Son las 8:15, ya estamos de regreso. Les contaba que en Punta Arenas en estos momentos se desarrollan 3 ferias del libro. Una de ellas está situada en la Zona Franca y este fin de semana tiene como invitado al periodista, magíster y doctor en comunicación organizacional, Fernando Vélez Montero, que me acompaña esta mañana, porque además vienes a presentar un libro acerca de comunicación estratégica. Cuéntanos un poco acerca del libro. Mira, este libro se llama Comunicar, es un libro editado por la editorial Gediza y Océano, son editoriales españolas, tiene una distribución a nivel iberoamericano, un libro que ha podido volar un poquito más. Y este libro hace una invitación a pensar la comunicación de la organización en general, de la empresa, de un partido político, de cualquier organización que convoque a un grupo más o menos importante de personas. Comunicar se basa en lo que es la comunicación en 360 grados, es decir, mapear a las audiencias internas y externas, y desde ahí instalar contenido, instalar mensajes. Este es un libro que se escribió pensando en facilitar el mundo de la comunicación, fortalecer las comunicaciones internas de las organizaciones, intervenir la identidad, los aprendizajes, ¿ya? Y por otro lado, externamente, cómo fidelizar mejor con los diferentes públicos. Fernando, uno tiende a pensar que comunicación es un área restringida y propia de solamente los periodistas, los que tanto estamos en medios como los que trabajan en organizaciones, empresas u otro tipo de organizaciones. Pero ¿por qué podría interesarle este libro a la audiencia en general, digamos? ¿Por qué es tan importante la comunicación al interior de las organizaciones? Primero, porque la gente cuando está en una organización está 8 o 10 horas al día en una organización. Segundo, porque hay una diferencia, y que yo siempre se lo aclaro a todos mis colegas ahí, periodistas, que nosotros los periodistas siempre estamos informando. Informar es dar, comunicar es entenderse. Nosotros tenemos un tremendo desafío, la comunicación es un elemento transversal que cruza las organizaciones, y el desafío es mejorar la calidad de vida de las personas. Este libro es un libro que yo soy coach ontológico, y mi desafío también es cómo desarrollar el aprendizaje, cómo generar flexibilidad y cómo cambiar a veces la mirada de los líderes, de los mandos medios, de la base organizacional. Este libro habla de la transparencia, ¿ya?, de las organizaciones, habla de cómo generar un cambio cultural, por ejemplo, sale un caso del Mercurio, sale la sistematización de la campaña del chacotero sentimental, que le hice yo, sale cómo crear un modelo de construcción de imagen ciudad, por ejemplo, para los gobiernos regionales. Entonces, el poder de la comunicación no está solamente en dar tips. Yo te diría que este libro... En dar titulares, en el fondo, para nosotros, exacto, para el periodista. La idea de este libro es generar preguntas y es invitar a modelar el proyecto comunicacional que requiere cada organización. Es un libro que acá tiene muchas imágenes, ¿ya? Es un libro que invita a hacer preguntas constantemente, y acá, por ejemplo, tiene diferentes sistemas y modelos, ¿ya?, de cómo pensar la comunicación, cómo optimizarla, cómo hacer eficaz el proceso comunicativo y que las organizaciones sepan dialogar con sus públicos internos y externos. También un libro que habla del liderazgo comunicativo y el cómo intervenir las conductas y las miradas de los grupos. Fernando, en el libro, ya lo mencionabas tú, hablas de la comunicación en 360 grados. Explícanos un poquitito más ese concepto para que nos puedan entender en la casa y así se... Perfecto. A ver, la comunicación en 360 grados es, por ejemplo, este canal de televisión. Este canal tiene 40, tiene 50 personas que están trabajando. ¿Cómo se comunican internamente? ¿Cómo los líderes se comunican con el mando medio y con la base del canal? ¿Cómo se construyen los ritos, los mitos, los hitos? ¿Ya? ¿Cómo se generan aprendizajes? ¿Cómo se abordan las crisis? Por un lado están todas esas comunicaciones, y externamente, cómo el canal se vincula con el mundo político, cómo se vincula con el mundo de la educación, con los agentes reguladores, con los gobiernos locales. Entonces, el desafío de la comunicación en 360 grados es mapear todas las audiencias y con cada una de esas audiencias ver qué acciones tengo que llevar a cabo, cuál es el diálogo que quiero, cuál es el tipo de relación que quiero, qué contenidos quiero instalar, qué acciones requiero. Entonces, este libro yo diría que invita a formalizar la comunicación, a no dejarla como que ocurra lo que ocurra, sino que pensar que la comunicación es poder y desde ahí hay mucho que intervenir. ¿Ya? Fernando, también nosotros los periodistas tendremos a tener una visión, y ya lo conversábamos un poco sesgada, de la comunicación organizacional como la salida de la empresa y cómo se posiciona en la sociedad, es decir, cómo salen los medios, y tendemos a ver la realidad solo a través de los medios de comunicación. Claramente eso es una distorsión de parte de nuestra profesión. Sabes que sí, y por otro lado te diría que no. Porque por un lado está, a ver, el valor de una organización
El valor de una marca, el 90% del valor de una marca no es ni su edificio, ni sus motores, ni su maquinaria, es el intangible, y el intangible es la confianza. Entonces, ocurre que está la identidad de la organización es el quién soy yo, y por otro lado está la imagen el cómo me ven a mí, y después está la reputación es cómo yo sostengo esta buena imagen. Cuando yo tengo una identidad mala, con valores errados, con liderazgo errado, eso va a repercutir en un minuto en una mala imagen. Y eso, por supuesto, que nosotros los periodistas nos vamos a quedar en la imagen. Entonces, el desafío es cómo yo fortalezco la identidad y cómo acerco esta buena imagen y con esta buena identidad ya hago un solo núcleo. Por eso que el valor y el poder hoy día de una marca, de cualquier organización, es la confianza. Y uno lo puede ver hoy día con el tema de la Polar y un montón de hitos en donde la confianza se quiebra. Y ahí la comunicación tiene mucho que hacer. Ahora, no para reparar. Sócrates dice que la confianza es como un jarrón de porcelana que se quiebra y uno lo puede parchar. Pero no se repara fácilmente. Exacto. Por lo menos para el caso de la Polar va a ser bastante más complicado. Yo diría que bastante. Fernando, entonces la invitación es no solo a los periodistas a que vayan, a que asistan a las actividades que hay durante este fin de semana en la Zona Franca, sino que también a todos los actores y quienes pertenezcan a todo tipo de organizaciones, en definitiva, porque son ellos los que de repente tienen que tomar mayor conciencia respecto de la importancia que es la comunicación interna y también de la imagen que se proyecta a partir de lo mismo. Yo te diría que este libro es para personas que, por ejemplo, el mundo sindical, el mundo empresarial, el mundo político, el mundo local, y para cualquier persona, porque yo en el fondo lo escribí invitando también a generar un desarrollo en las personas, a intervenir la emoción, porque este libro se funda en una mirada con una emocionalidad diferente, ¿ya? Que trata de ser optimista, ¿ya? Yo me fundo en lo que es la indagación apreciativa, es decir, trabajar desde las luces, más que desde la sombra. Entonces, es un libro que invita a cualquier lector, se escribió literalmente con el deseo de que sea leído el libro, desde ahí. ¿Cuándo son las conferencias? ¿Hoy día hay una conferencia? Hoy día hay una conferencia a las 6 de la tarde, en el segundo piso, en la Zona Franca, y mañana vamos a estar filmando libros también en la Zona Franca. Así que la invitación está clarísima, hoy día a las 6 de la tarde en la Zona Franca, para ir a conocer acerca de tanto el autor como de este libro. Fernando, tú además, y no quiero terminar la entrevista antes de que nos cuentes un poco, hiciste un trabajo respecto de los 33 mineros de Atacama y cómo precisamente, cómo se comunicaron con el mundo, entre ellos, etcétera, y aplicaste una mirada bastante particular respecto de eso. Estamos a casi un año de que ocurrió ese accidente. ¿Cómo ves tú lo que sucedió con ese hito como país? Entiendo que tienes toda una explicación respecto de cómo mejoró la imagen país, está claro, pero además cómo eso, o sea, si es que se ha podido o no capitalizar durante un año, ese hito tan importante, si ha servido, si ha permanecido en el tiempo. Sí, bueno, ese fue un texto que se escribió para la segunda cumbre mundial de comunicación política que se hizo en Ecuador. Y el desafío era hablar del tema de los mineros y la comunicación. Aparecieron varias cosas. Apareció el tema imagen país, apareció el tema también reputación del presidente, la credibilidad que sube y después baja. Apareció también el tema de cómo se abordó la crisis. Y bueno, son diferentes hitos que la comunicación lo fue abordando desde estadística, una mirada bastante cualitativa también. Finalmente el aprendizaje y la conclusión que yo instalo en el texto es que por un lado, claro, un país puede desarrollarse, puede mostrar buenos indicadores, pero finalmente si no tiene la coherencia y la consistencia de crecer en número y cuidar a su gente, es muy difícil que eso se pueda entender como desarrollo. Yo en el texto lo que instalo es una mirada, yo diría, y que es lo mismo del libro, cómo manejar la coherencia y la consistencia, cómo construir una reputación verosímil, fidedigna, en donde se instale esto de que hacemos bien las cosas. Porque finalmente yo creo que se transformó todo en un escenario de reality, que eso también sale en el estudio que yo planteo, y se instaló esa imagen, y no se instaló la imagen de que eso no puede volver a ocurrir, ¿ya? Y que eso en realidad habla de un país que tiene que crecer, que muchas veces habita en el tercer mundo, absolutamente, y que nosotros lo que tenemos que hacer, más que pensar de que somos desarrollados, es vivir el desarrollo en el día a día, en las buenas prácticas, ¿ya? Y en los buenos ejemplos de cómo cuidar a la gente a la hora de trabajar. Eso de hacerlo a la chilena, claro que bien se entendía y tuvo
una repercusión positiva, si se quiere decir, pero también hacerlo a las chilenas significaba que estuvieran 33 personas enterradas bajo tierra y que hubiera ocurrido ese accidente. Es precisamente por hacerlo a las chilenas que ocurrió ese accidente, ¿no? Bueno, el juego ahí es un poco la ironía, pero por otro lado es la certeza que un país que quiera salir del tercer mundo es un país que tiene que ser bastante claro en sus políticas, ¿ya? Pública, que tiene que ser un país que respete el derecho de la gente a estar bien, a trabajar en forma segura, y por otro lado yo diría que es con la convicción de que el desarrollo tiene que ser un espacio compartido, ¿ya? Porque si no todo termina en una mediatización, en una noticia simpática, con la extracción de los mineros, y claramente esa fue una parte, pero la agenda de temas es mucho más amplia. ¿Y crees tú que efectivamente terminó siendo eso? O sea, que solamente terminó siendo la noticia simpática de ese año, que fue el reality show de moda en ese momento y que no se pudo, a ver, digamos, en términos generales, ¿se mejoró o no la imagen país sostenida en el tiempo, más allá del hecho puntual? A ver, afuera, y más cuando yo di mi exposición, yo creo que no fui de los más queridos, porque yo fui bastante crítico. Yo creo que afuera la imagen país se instaló, estoy hablando yo que hasta se vendían más productos, en Inglaterra se vendía más vino, es una cosa increíble. Sí. Entonces todo eso está bien, pero internamente la marca del mismo presidente volvió a su nueva coherencia después, bajó los 11 o 12 puntos que subió, los bajó. Entonces en el fondo el tema es, y por eso vuelvo a lo mismo, cómo construir una identidad del país esté seguro, el quién soy yo lo tengamos claro, cómo hacer que la reputación sea el trabajo sostenido en el tiempo. Ese es el desafío de la comunicación, no es hacer un bonito hito, porque después se cae. Entonces la gente dice, no, pero finalmente vuelven a su antigua coherencia. Claro. Así eran siempre. Entonces yo creo que Chile se vendió muy bien, pero el desafío hoy día es mayor, porque esto no puede volver a ocurrir, porque en realidad es impresentable. Pero ese discurso parece no haberse instalado tanto. Yo creo que internamente en Chile no se instaló con fuerza y externamente yo diría que menos. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos esta mañana. Listo, muchas gracias. Bueno, y los invitamos a toda la comunidad que asista a la Feria del Libro de Zona Franca. También hay otras ferias en la Escuela Portugal, en el Liceo San José. Hay hartas actividades durante este fin de semana para disfrutar las vacaciones de invierno de los niños. Nosotros nos vamos a una segunda pausa comercial y ya regresamos con más noticias regionales.